Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Aquí estamos conversando con un connotado economista, Apolinar Veloz. Y antes de ir a la pausa, Adalberto dejaba una pregunta en el aire que yo secundo, Apolinar. El tema de la inversión pública, que es un indicador económico bastante relevante y que, tal y como él señalaba, la oposición ha venido reiterando la lentitud en algunas obras importantes que el gobierno anunció y sin embargo lucen prácticamente paralizadas. Ya. Hay dos aspectos que yo quisiera tocar en el caso de la inversión pública. Primero, que se debe fundamentalmente al crecimiento del gasto corriente. El gasto corriente por clientelismo político ha crecido mucho, por deuda pública ha crecido más y por sueldos y salarios muchísimo. Desde ese punto de vista, el gasto corriente ha crecido y evidentemente como el ingreso es algo que no ha crecido, pues efectivamente reduce la posibilidad de inversión. Eso es uno. La reforma fiscal debió atender ese problema y no se hizo la reforma fiscal y evidentemente ese problema sigue ahí, demasiado gasto corriente. Pero por otro lado, está haciendo el gobierno las obras que necesita la población para mejorar su calidad de vida. Lo que están haciendo es sencillamente construcciones. Se ha puesto atención al problema de la educación en el país. Se ha puesto atención debidamente al problema de la salud en este país, ¿no? Se ha puesto atención fundamental a la seguridad ciudadana en este país. Esos son proyectos inaplazables para cualquier administración que quiera contribuir con el bienestar de la vida de los dominicanos. Sin embargo, no se ha hecho nada. Lo que se ha hecho, monorriel, teleférico. Pero hay obras de estas que evidentemente por falta de dinero que no la han terminado. Digamos, la extensión del metro hacia los Alcarrizos. Sí. Esa obra debió inaugurarse año y medio atrás. Exacto. Perfectamente. No se ha hecho. Y usted cruzó por ahí y usted no encuentra a nadie casi trabajando en la obra. Sí, no, perfectamente de acuerdo, está paralizada, pero está paralizada justamente por un desequilibrio que existe en las cuentas fiscales del gobierno, que el gobierno no ha querido enfrentar, por el contrario, ha empeorado la situación del gasto corriente. O sea, si el gobierno quiere invertir y tiene un plan de inversiones y sabe cuántos recursos necesita, necesariamente tenía que enfrentar el problema del gasto corriente. No lo hizo. ¿Por qué? Porque ahí está la clientela. Y ahí no hay también una visión tal vez errada del gobierno en cuanto a las prioridades de inversión. Porque, por ejemplo, el gobierno obtuvo unos recursos frescos, líquidos, dicen ustedes, con la renegociación de los contratos con los aeropuertos. Ay, Dios mío. Y ese dinero se está usando en construcciones. Claro. Pero se había hablado de que el propio presidente de la República lo dijo muchísimas veces, que una prioridad era salud. Y sobre todo atención primaria. Sí. Entonces para allá no hay ni un centavo. Pero justamente. Eso y entonces tenemos túneles, tenemos elevados, tenemos embellecimiento. Lo que quería decir cuando estamos hablando de planes de inversión pública, el gobierno está para atender lo que son las necesidades sociales, no las necesidades privadas. Y este gobierno ha puesto mayor atención en las necesidades privadas, no en las necesidades públicas, por ejemplo, que benefician. ¿Qué te digo? Ha comenzado a generar, por ejemplo, planes de desarrollo privado donando tierra en el fideicomiso que se hizo en el sur. Se han hecho otros fideicomisos para otro tipo de obras, también donde el gobierno tiene una participación importante. Eso, o sea, tú puedes, todos los gobiernos lo hacen efectivamente, estimulan al sector privado, pero no lo estimulan desprendiéndose del patrimonio público, de los activos que tiene el gobierno para beneficiar al sector privado. El sector privado que haga la inversión.
El sector privado, si necesita la carretera, yo se la hago, porque es una cuestión pública. Pero no utilizando el dinero de la inversión pública para el beneficio de todos, para un beneficio privado. Y eso es lo que han hecho los gobiernos desde Leonel, Danilo, y lo confirma, pero de una manera Nada extraordinaria. más hay que ver lo que pasó con el patrimonio del Consejo Estatal del Azúcar. Sí, ¿no? También de Corde. Pero el Consejo Estatal del Azúcar tenía cerca de 3 millones de tareas Sí, ahora en pregunta territorio y 6 empresas. pregunta cuántas tiene ahora. ¿Y dónde están las tierras? ¿Y quién las Sí, tiene? sí. Entonces, Y con Corde pasó lo mismo. Las empresas heredadas, porque eso es un privilegio, heredadas de la tiranía trujillista, ¿verdad? Desaparecieron todas. Sí. ¿Y quién las tiene? No desaparecieron, No, ojo. sí. Tienen nombres privados ahora. ¿Cuánto pagaron? No sabemos. ¿Hubo subasta? No sabemos. O sea, la propia metodología. No, hubo ¿Cuál? en muchos casos, ¿En cuáles durante el casos? gobierno de Leonel Fernández y continuó con Danilo, sí hubo licitaciones públicas. Pero Licitaciones ¿a qué precios? ¿A qué precios? Licitaciones. Le ponemos comillas a las Para la licitaciones. capitalización, como Sí, le llamó. le ponemos comillas a esas, porque tenían inmediatamente, todo el mundo sabía quién era que se iba a quedar con eso. Eso no era licitación, eso era una justificación pública de, digamos, el asalto a los activos del gobierno. Entonces, el gobierno, repito, es para satisfacer necesidades sociales. Y la salud no está dentro de esas necesidades que hay que satisfacer. No aparece como una prioridad en la práctica en cuanto a inversiones. No hay. Pero lo cierto es, Apolinar, este gobierno quedan 3 años y medio. No se va a reelegir el presidente Luis Abinader. Tiene en marcha un conjunto de obras multimillonarias que marchan a un ritmo muy lento. Le alcanzarán los recursos en ese tiempo que les queda al mandatario, por lo menos para terminar lo que ha iniciado. Bueno, depende. Si el gobierno quiere terminar, tendrá que endeudarse. La capacidad de endeudamiento del gobierno, digamos, depende de la cantidad de recursos que pueda levantar. Él se ha negado a una reforma fiscal que debió buscar quitar todas las exenciones fiscales. Todas. Y tener un plan de desmonte. Sin hacer eso, encontró receptividad dentro de los sectores que se consideran afectados. ¿Receptividad en qué sentido? Que no la encontró. Sin bueno, el quitar las empresariado, exenciones, no el apoyaron. sector turístico. Por eso no pudo hacer nada. pasar la reforma. Claro. Pero él nunca planteó las exenciones fiscales o la eliminación. Eso digo, lo que sin le pedía haberla a la planteado gente. completo. Claro. Ni siquiera así. Ni siquiera así. Imagínate si planteara cero. Pero exenciones. vamos a ver, las exenciones fiscales tenían una justificación al inicio de algunas de las actividades como turismo, zonas francas, etcétera. Y lo que decían era, denos unas exenciones hasta que nosotros paguemos el costo del capital. Tenemos 50 años. Pagándolo. Ya pago está. ¿Y quién lo paga? ¿Y quién lo paga? Lo pagamos nosotros, los consumidores, que somos los que más dineros ingresamos al gobierno central. Somos nosotros. Entonces, el presidente no quiso enfrentarse a los empresarios. Obviamente, la naturaleza y de donde viene el presidente de la República es un empresario que obviamente no se va a oponer a su propia clase. Pero desde el punto de vista político, lastimó profundamente. No hemos tenido ningún gobierno. No hemos tenido ningún y gobierno. la posibilidad de que venga uno diferente. Como sí, que pero lo que pasa es, Adalberto, vamos a darle dimensión social a eso. Tú tienes alrededor del 95% de la familia dominicana pagando lo que esos individuos se llevan gratuitamente para sus bolsillos. Porque eso no es exenciones, eso es ganancia adicional. Vamos a estar claros con eso. Y lo mismo zona franca. Zona franca es sencillamente la utilización de mano de obra barata, que no ocurrió como en China, que China se inscribió en ese discurso. Sin embargo, a pesar de tener mano de obra barata y bien formada, sencillamente pudo sacar 600 millones de chinos de la pobreza. Eso yo no lo entiendo. ¿Qué pasó ahí?
ahí hubo una reinterpretación de ese proceso. China sigue siendo uno de los, digamos, de los países donde la inversión extranjera va. ¿Va solamente por mano de obra barata? No, no solo. Va también por calidad de la mano de obra, por formación de la mano de obra. Aquí es mano de obra barata porque eso es lo que tenemos, nada más. Nada más. Formación de los trabajadores, eso es anuncios. No pasa de ahí. De tal manera, aquí incluso hubo un momento en que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo jugó con el indicador de concentración del ingreso. Cuando la CEPAL decía que era punto 32, 33, el Ministerio de Economía decía que era punto 64. Estábamos cerca de la repartición igualitaria del ingreso, digamos, teniendo en consideración... Pero ahora lo que tenemos al revés. Claro, lo que pasa es que eso se revisó y eso se puso en su lugar. Claro. Entonces, o sea, no es hacer estadística para hacer propaganda. Se trata de resolver problemas y los tres gobiernos, o sea, Leonel, Danilo, han seguido la misma historia del Banco Central. Apolinar, ¿y qué ha de suponer que va a ocurrir en la economía dominicana? Nosotros vamos a tener, mira, hay una serie de problemas, por ejemplo, el caso de China. El fin de semana pasado se comenzó Canadá y comenzaron otros países y China a vender digamos, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Que ese es el tipo de endeudamiento de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se endeuda con eso. Y sencillamente han comenzado a venderlo. Inmediatamente, cuando se comienza a vender, el precio de ese bono comienza a caer. Bajar, Estados Unidos comienza a tener problemas para financiar el crecimiento económico. Y no son 2 cheles que tiene China, ni 2 cheles que tiene Canadá. Y hecho de manera conjunta significa un problema serio para la economía norteamericana. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos inmediatamente tiene que comenzar a atraer a los inversionistas otra vez con un aumento de la tasa de interés. Va a tener que aumentar la tasa de interés. Aquí, que ya hay 14%, nosotros, el Banco Central va a responder de la misma manera. Claro, entonces va a responder de la misma manera porque el gobernador no quiere que las inversiones que hay aquí en dólares se le vayan para Estados Unidos. Vi este fin de semana, leí un trabajo bastante interesante sobre la economía mundial y la pugna entre Estados Unidos y China, que indica que ya eso no tiene vuelta atrás, que lo que está planteándose Estados Unidos y probablemente China igual, es a sobrevivir sin uno ni el otro. Mira, eso es posible. Oye, se publicó un artículo hace 2 semanas en una revista que es Asuntos Externos, o Foreign Affairs, que es una revista conservadora de los Estados Unidos, y hay un artículo sobre China y Estados Unidos. Y esa revista establece que en el plano militar, que en el plano tecnológico, que en el plano social, China sencillamente superó a Estados Unidos, ¿no? Y da una serie de cifras que son, digamos, espeluznantes desde el punto de vista del avance que ha tenido China, que uno se da cuenta porque comienza a publicarse ahora, porque parece que China no habla mucho de lo que hace, ¿no? Entonces, a Estados Unidos yo creo que le queda conformarse con el segundo lugar, porque efectivamente esa estrategia de China le impide a Estados Unidos seguir financiándose de las inversiones extranjeras. Pero ambos países aprovechan los dos mercados. China, el mercado estadounidense, que es bastante grande, y Estados Unidos, el mercado chino. Plantearse que de lo que se trata ahora, que no hay vuelta atrás porque China no le va a pedir y que vamos a negociar, miren, va a seguir. Y el tema de seguir incrementando los aranceles, como que llegó a un límite, porque ya en el caso de ellos es muy, muy, muy alto.
Lo que pasa es una cosa, Estados Unidos estratégicamente no se está dando cuenta de que al mismo tiempo que está haciendo eso, le está abriendo camino a los BRICS. Sí. Y los BRICS ya representan el 35% del Producto Mundial. Ya no representa el 5%, es el 37%. Y en la medida en que va avanzando esta disputa entre China y Estados Unidos, va a seguir fortaleciendo a los BRICS. Vamos a estar claros en eso. Claro. Y no solamente eso, sino que la declaración de China, mis comercios internacionales es en yuan, y además de haber inaugurado una plataforma semejante al SWIFT, con la misma característica, que está ya comercializando una cantidad de millones de dólares diarios importante, garantiza de que si el camino por lo que va, digamos, la hegemonía mundial, no es para Estados Unidos, aparentemente va para los BRICS y China fundamentalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Apolinar, por haber madrugado este Muy lunes. interesante. Este lunes, que es el día en que arranca una semana crucial para volver a la normalidad en la República Dominicana, después de 2 semanas muy extraordinarias. La primera, marcada por la tragedia que dejó un saldo de 234 muertos. Y esta Semana Santa, que concluye con la muerte del Papa. Así que vamos a ver cómo retornamos a la normalidad. Hoy hay clases en las escuelas, así que los muchachos ya estarán en las aulas, y los que no, se integran mañana. Se integran mañana. No, de nuestra parte, gracias a ustedes, damas y caballeros, también. Mañana nos juntamos aquí de nuevo con ustedes en otra entrega de este, que sigue siendo el Telediario 1+.